uno por uno por la Universidad Católica Santo Tomás de Aquino de Ciudad Guzmán, Jalisco, México, y otro por el Foro de Educación Teológica Ecuménica Latinoamericana y Caribeña, que agrupa 4 asociaciones teológicas y reúnen a más de 50 seminarios y facultades de teología en el continente. Hace un buen tiempo, creo que el mes de junio, siguiéndole la pista académica a Dan, vimos que estaba en un congreso bíblico internacional en Costa Rica y que había abordado la temática de inteligencia artificial. Esto nos llenó de mucha emoción porque acá en Venezuela, específicamente en el Colegio Americano, desde la aparición en 2023 del famoso ChatGPT, hemos estado eh, trabajando en función de incorporar inteligencia artificial en los aspectos en que haya de ser requerido en nuestras instituciones educativas. Así que de una vez le solicitamos en esa oportunidad a Dan la organización, el diseño de un proceso formativo como el que ha venido siendo anunciado a través de las redes sociales. De modo pues que yo una vez más le doy a Dan la bienvenida en nombre de la Iglesia Presbiteriana de Venezuela, en nombre de sus instituciones educativas. Dan va a trabajar con nosotras y nosotros la temática que tiene que ver con educación cristiana, fe reformada frente a la inteligencia artificial. El tiempo es de nuestro hermano Dan. Una vez más, todas y todos, muchísimas gracias por estarnos acompañando. Hay también, debo destacar, la presencia de pastoras y pastores de la Iglesia Presbiteriana de Venezuela que también se han conectado. Me acompaña en esta mañana el reverendo Julio César González Díaz, quien es el coordinador de pastoral educativa del Colegio Americano, y me acompaña también el directorio del Colegio Americano, y tenemos acá en sala unas 50 o 60 personas, colegas, educadoras y educadores. Bienvenidas y muchas gracias. Adelante, Dan. Bueno, ¿me escuchan? Sí. Muy buenos días a todas, a todos. Es un placer para mí el poder dirigirme en esta nueva oportunidad a cada una de ustedes, a cada uno, eh, tratando de explorar, de ensayar algunas reflexiones eh, eh, que, bueno, nos permitan de alguna forma ponernos a tono con los tiempos. Yo les voy a pedir que no se desesperen mucho respecto de cómo vaya yo avanzando, porque son 3 días. Entonces, yo les voy a pedir que no vayamos sacando conclusiones anticipadas durante la presentación, porque vamos a ir dando giros eh, eh, a veces un tanto radicales en cuanto a la posición en la cual nos vayamos desarrollando. Pero bueno, quiero empezar. No sé si tengo habilitada la posibilidad de compartir, creo que sí. Quiero compartir mi pantalla, una presentación con ustedes que haga un poco más amable esto. Y ya ustedes me dicen qué es lo que están viendo ahí. ¿Están viendo mi presentación de PowerPoint? Sí. Sí, sí. Sí, sí se ve. Ok.
porque yo no la veo, entonces. Justamente vamos a hablar de tecnología y es lo que se complica a veces. En fin, Típico. ahí está, creo. Sí. Ahora sí, permítanme. Ahora sí se ve mejor. Sí, ¿no? Sí. Muy bien. Permítanme entonces iniciar con este proceso de tres momentos, este tríptico reflexivo al que hemos llamado fe reformada y educación cristiana frente a la inteligencia artificial. Me voy a permitir compartir con ustedes en este sentido. Bueno, ya las presentaciones están de más, creo que incluso la presentación fue demasiada, Reverendo Dan González Ortega, para servirles. Así es que vamos directo a la primera sesión que yo he titulado Verdad en Red, Epistemología reformada y pensamiento complejo en la era digital. Vamos a tratar de vertir algunas reflexiones en este sentido. Ujú. Y yo quisiera, antes de otra cosa, poder empezar con una reflexión, o más bien con la lectura de un texto. Ajá. Bueno, primero tengo un epígrafe por ahí del abuelito de los presbiterianos, ¿no? Porque decimos que en el protestantismo no tenemos santos. Entonces, como no le podemos decir San Calvino, pues le decimos el abuelito Juan Calvino, ¿no? La verdadera sabiduría consiste casi enteramente en dos cosas: el conocimiento de Dios y el conocimiento de nosotros mismos. Y ahora sí, permítanme entonces empezar con un texto bíblico fundacional, no solo para el cristianismo, sino por lo menos para las tres grandes religiones abrámicas. Ujú. Estoy hablando de el judaísmo, el islam y el cristianismo, obviamente. Ujú. Entonces quiero empezar en perdón, es un texto de Juan capítulo 8, 31 y 32. La de Génesis es para mañana, perdón. Eh, eh, dice así: Jesús les dijo a los judíos que habían creído en él: si ustedes se mantienen fieles a mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Conocerán la verdad y la verdad les hará libre. Ujú. En medio minuto, me gustaría preguntar a ustedes si esta afirmación de Juan, conocerán la verdad y la verdad les hará libres, les lleva a alguna reflexión. Me gustaría primero escuchar sus reflexiones en torno a la verdad. ¿Alguien se anima? Sea de quienes están ahí en el auditorio, quienes comparten por internet. Rapidito, casi que en una palabra, cada uno para escuchar a algunas personas. ¿Nadie se anima?
A ver, Obed. Sí, cuando yo oigo esa expresión, siempre me entran dudas, ¿no? Porque muchas veces descubro que mucha gente que dice tener la verdad no tiene libertad. No tiene libertad de pensamiento, no tiene libertad de acción y obran o actúan según los principios de una fe que le han impuesto o de unas directrices que le siguen, ¿no? Claro, no estamos hablando de la verdad de Jesús, estamos hablando de la verdad de una iglesia, de un grupo, de una tendencia. Ok. Gracias, Obed. ¿Alguien más? Un par más que se animen. No, Conocerán la verdad y la verdad les hará libres. Pero la parte previa dice, y Jesús le dijo a los judíos que habían creído en él. ¿Nadie más se anima? Bueno, resulta que el debate que tiene Jesús con los judíos que habían creído en él es que esos judíos, los interlocutores de Jesús, decían ser herederos de toda una estirpe, se dicen hijos de Abraham. Dice, ¿por qué nos dices que seremos libres si nosotros nunca hemos sido esclavos? ¿No? A pesar de que sabemos que el pueblo de Israel había sido esclavo en Egipto, había sido esclavo en Babilonia, había sido esclavo de los persas, luego de los macedonios, etcétera. Y dicen, en tiempos de Jesús, nosotros nunca hemos sido esclavos porque somos hijos de Abraham. Y Jesús les dice en este debate, ¿saben qué? Si ustedes fueran hijos de Abraham, harían lo que hizo Abraham. Las obras de Abraham harían y no lo hacen. Ujú. Yo no sé si ustedes recuerdan la historia de Abraham, los diferentes momentos a través de los cuales él se relacionó con Dios, desde que lo sacó de la tierra de Ur hasta que llegó a Egipto, etcétera. Y en algún momento Dios en la vejez de Abraham le concede ser padre, padre de Isaac. Y en un momento, Abraham recibe la orden de Dios de entregar la vida de su hijo. Eh, si ustedes fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían, pero no las hacen. Y la cuestión de acá en delante es poder pensar, ¿y cuál es la verdad de la que está hablando Jesús en torno a la figura de esta acción o no acción de Abraham? ¿Cuál es el meollo del asunto en esto? Muchos pensamos o decimos que la obra máxima de Abraham es la obediencia porque estuvo dispuesto a entregar la vida de su hijo Isaac a Dios. Sin embargo, Jesús dice algo muy importante en Juan. Si ustedes fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían, pero no las hacen porque quieren matarme. Ese es el argumento de Jesús. Y entonces se nos cae esa idea de que la obediencia máxima de Abraham frente a Dios es la capacidad que tiene de dar la vida de su hijo. Y no, en realidad la obra cumbre de Abraham es precisamente que estando a un segundo de clavar la estaca en el corazón de Isaac, recibe la orden de Dios que le exige, detén tu mano. Y entonces Abraham no mata, obra, no matar. Y es la denuncia de Jesús frente a los judíos que han creído en él. Ustedes no son hijos de Abraham porque quieren matarme. Y Dios, el Dios de Jesús y el Dios de Abraham, no es un Dios que necesite del sacrificio humano para poder hacer y ser lo que
lo que acontece como Dios. Bien, dicho esto, me gustaría hacer una pregunta para ustedes, quizá dos o tres personas. ¿Qué entienden o qué entendemos por inteligencia artificial? Porque el tema de hoy es el tema de la verdad, que tiene que ver precisamente con la capacidad de sostener nuestros dichos a través de nuestras acciones. El texto de Juan, ¿no? Soy verdadero, si mis obras demuestran que soy verdadero. Soy hijo de Abraham si hago lo que Abraham no hizo, que fue matar, no matar. Ujú. Eso me convierte en alguien verdadero. Verdad en red, pero además frente a un contexto, la inteligencia artificial. ¿Qué entienden ustedes por inteligencia artificial? Una o dos personas, rapidito, antes que el tiempo nos alcance. De quienes están en línea o quienes están en el aula, ¿qué es inteligencia artificial? ¿Qué entienden por inteligencia artificial? Buenos días, mi nombre es José Hernández, persona con- Inteligencia artificial es la capacidad de las máquinas, es la capacidad de las máquinas de imitar funciones cognitivas humanas, aprendizaje, resolución de problemas, a través de la manipulación de muchos datos. Es un investigado sobre inteligencia artificial. Ok. ¿Alguien más? O si no, para ayudar en la reflexión respecto de este concepto nuevo, este neologismo, inteligencia artificial. ¿Cuál es la diferencia entre inteligencia artificial y Google o Firefox o Safari? ¿Cuál es la diferencia? Voy a pedir a alguien que me pueda ayudar también con quienes están participando en el chat del Zoom, porque tengo el Zoom y luego la presentación y todo esto, entonces veo que hay gente en el chat escribiendo. Entonces, si alguien me echa la mano ahí revisando. Y hay algunos mensajes. Aquí Carmen Cruz, bueno, sobre el comentario anterior decía, Abraham venía de una cultura de ofrendar a sus hijos. Y Loida nos dice, inteligencia creada a partir del conocimiento humano. Ujú. Muy bien. ¿Alguien sabe cuál es la diferencia entre una inteligencia artificial y Google, por ejemplo? ¿O es lo mismo? No, yo creo que la diferencia es que Google es uno o una de las fuentes de lo que pudiésemos llamar la inteligencia artificial general. Mm, ok. Bueno, creo Yo que, creo que sí, sí, nada más, sí. adelante, no, tranquila. Yo creo que el Google es más como respuestas, así como de definiciones o cosas más precisas, pero de forma un poco reducida. En cambio, la inteligencia artificial le busca distintos contenidos y es como más amplia. Muy Eso. bien. Ok. ¿Hablamos de Google como empresa o de Google el buscador? El buscador. Bueno, en realidad el motor de búsqueda, porque ahí tenemos que hacer una diferencia. ¿Es lo mismo Firefox o Safari que Google y Son que una diferentes inteligencia empresas. artificial, por ejemplo, ChatGPT o alguna otra? Sí, son diferentes buscadores. Y Google en todo caso se vale de la inteligencia artificial para muchas de sus funciones.
Ok, bueno. Tengamos estas preguntas en nuestra cabeza durante estos 3 días. Me parece que será importantísimo el poder ir observando lo que vayamos diciendo. Permítanme. Permítanme entonces hacer una pequeña introducción respecto de lo que considero el drama de la verdad en tiempos de redes e inteligencia artificial. Vivimos en un tiempo en que la información fluye de manera instantánea, pero la verdad se vuelve esquiva. La inteligencia artificial, las redes y los algoritmos han transformado radicalmente nuestra manera de acceder, producir y validar conocimiento. Como educadores y educadoras cristianas tenemos un desafío doble: discernir lo verdadero en un mundo saturado de datos y hacer nuestro trabajo educativo buscando construir aprendizajes anclados en la sabiduría y valores del Evangelio, lo cual para un pueblo con mentalidad teológica, un mundo eh, 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 presbiteriano que se identificaba de esa manera, que es desde donde voy a hablar, se traduce en la búsqueda del caminar hacia la construcción de una suerte de epistemología reformada. Esa epistemología reformada, lejos de ser un esquema dogmático o racionalista, puede ofrecernos una clave espiritual comunitaria y encarnada para resistir las falsas dicotomías entre fe y ciencia, objetividad y subjetividad, tecnología y teología. Leer a Martín Lutero, a Juan Calvino o a Karl Barth desde una perspectiva liberadora y contextual, como lo han hecho pensadores contemporáneos, nos permite recuperar la dimensión relacional, ética y existencial de lo que llamamos la verdad. A su vez, el pensamiento complejo de Edgar Morin nos llama a superar la fragmentación del saber, a cultivar una racionalidad no reduccionista y a reconocer la incertidumbre como condición humana. En este día quiero abrir una conversación entre la fe reformada y la pedagogía crítica y la reflexión ética sobre la inteligencia artificial para caminar hacia una suerte de verdad en red. Sí, una verdad que se construye en comunidad, en tensión, en escucha mutua y en el horizonte del reino de Dios. Pero entonces, con el supuesto de que la era digital que vivimos, en ella, la verdad parece haberse convertido en una realidad en red. Las tecnologías de la información conectan a millones de personas, pero también difunden información a una velocidad y volumen sin precedentes. Este mundo interconectado amplifica la complejidad. Hechos, opiniones, datos ciertos, falsos, se entrelazan con hilos o como hilos en una red global. Ante el fenómeno de la posverdad y la sobrecarga informativa surge la pregunta: ¿cómo discernir la verdad en esta red digital desde la perspectiva de una epistemología reformada, integrando a su vez el pensamiento complejo? Bueno, vamos a ensayar, vamos a ver si algo sale en este sentido. Desafíos de la verdad en la era digital. Como anticipé, vivimos en la época del bombardeo de datos e información constante. Las redes sociales y plataformas en línea difunden contenido sin un filtro claro de veracidad. Esto nos confronta con rumores que se vuelven virales, teorías conspirativas y seductoras
y la fragmentación de la opinión pública en una suerte de burbujas informativas. Cada persona parece tener su propia verdad en el Internet, influida por algoritmos que adoctrinan y refuerzan sus sesgos, como diría el teórico Montgaud. La moral y las certezas, antes compartidas localmente, ahora se relativizan en un espacio global. En ese contexto, la verdad ya no es unívoca ni simple. Requiere conectar múltiples perspectivas y discernir entre la avalancha de datos y lo que es fiable y lo que no. El pensamiento complejo, tal como lo propone Edgar Morin, ofrece herramientas valiosas para navegar esta situación. Morán concibe la realidad como un tejido de interrelaciones, una especie de gran red cuyos delgados hilos se entrelazan. Un lugar, más bien, en lugar de reducir los fenómenos a una sola causa o punto de vista, el pensamiento complejo trata de abarcar todos los fenómenos teniéndose en cuenta sus particularidades, oponiéndose a un pensamiento simplificador que anula la diversidad. Aplicado a la búsqueda de la verdad en Internet, esto implica no aceptar cualquier hecho acríticamente, sino aprender a seleccionar concienzudamente el bombardeo de datos e información, distinguiendo la información veraz de la información engañosa. En palabras de Edgar Morin, todo conocimiento conlleva un riesgo de error. No hay verdades absolutas. Debemos aprender a tener conciencia crítica aún del conocimiento propio y no aceptar un hecho como algo tajante e indudablemente creíble. Esta actitud crítica y holística es imprescindible en un mundo donde la incertidumbre informativa ha llegado a ser la norma. Un enfoque de pensamiento complejo nos anima a conectar disciplinas, saberes, teología, ciencia, sociología, tecnología, para comprender la verdad de manera mucho más completa, reconociendo las múltiples dimensiones, es decir, la dimensión social, ética, técnica e incluso espiritual, que están implicadas en esta era digital. El pensamiento complejo de Edgar Morin nos ofrece el cómo pensar en la era digital. Pero el enfoque de las de Martha Nussbaum puede ofrecernos el para qué pensar en la era digital, frente a la lógica eficientista de esta tecnología en la cual estamos inmersos. Nussbaum nos obliga a preguntar, ¿la inteligencia artificial y nuestra vida en red están expandiendo o atrofiando las capacidades humanas fundamentales para una vida digna? ¿Potencian nuestra capacidad para la razón práctica, la afiliación con otras relaciones de cuidado o incluso para el juego? La pregunta que debemos hacernos, siguiendo a Nussbaum, no es si la tecnología nos hace más productivos, sino qué son capaces de hacer y de ser las personas en este nuevo entorno. El discernimiento espiritual entonces se convierte en una evaluación constante de cómo la tecnología afecta a nuestra capacidad para amar a Dios y amar al prójimo de manera plena. Ahora bien, esta tarea de discernir la verdad no recae solo en habilidades de pensamiento. Desde una suerte de epistemología reformada, el conocimiento de la verdad última proviene de la revelación de Dios y es iluminado en comunidad. La tradición reformada
de raíz presbiteriana y calviniana, ofrece una perspectiva teológica sólida para enfrentar las distorsiones de la verdad propias de cada época. En el siglo XVI, permítanme, los reformadores como Lutero y Calvino se enfrentaron a sistemas dominantes de autoridad y conocimiento y reubicaron la fuente de la verdad en la palabra de Dios. Martín Lutero, ante el edicto de Worms en 1521, rehusó retractarse de sus convicciones a menos que se le convenciera por la escritura o la razón, declarando con valentía: mi conciencia está cautiva de la palabra de Dios. No es seguro ni correcto obrar contra la conciencia, decía el doctor Lutero. Esa misma afirmación encapsula la prioridad de la verdad bíblica por encima de las presiones institucionales o sociales. La conciencia individual, iluminada por la Biblia, debía prevalecer sobre la propaganda o la coerción humana. Por su parte, Calvino enfatizó que toda verdadera sabiduría consiste en conocer a Dios y conocernos a nosotros mismos. Para Calvino, el corazón humano es propenso al error y a la idolatría, por lo que necesitamos la guía de la revelación divina. Calvino enseñó que la Escritura lleva en sí suficiente claridad para mostrar la verdad, pero que nuestro entendimiento de ella debe ser sellado por el testimonio interno del Espíritu Santo. En otras palabras, el conocimiento de la verdad no es solo un ejercicio intelectual, sino un proceso de discernimiento espiritual, pero comunitario. Esto es sumamente relevante en la era digital. Frente a tantas verdades parciales e incluso engañosas en la red, la perspectiva reformada nos invita a anclar la búsqueda de la verdad en aquello que Dios nos ha revelado, en Cristo y en las Escrituras, pidiendo la iluminación del Espíritu para no dejarnos confundir. Este llamado de Calvino al autoconocimiento adquiere una urgencia renovada cuando consideramos cómo la inteligencia artificial modela nuestra identidad. Y aquí quiero seguir a la filósofa Judith Butler, quien nos habla de una suerte de performatividad algorítmica. Las plataformas digitales, a través de sus sistemas de recomendación y clasificación, no solo reflejan nuestros comportamientos, sino que los prescriben, reforzando marcos de reconocimiento, los cuales determinan qué vidas y qué identidades son visibles y valiosas en el espacio digital. La inteligencia artificial, en este sentido, puede convertirse en un poderoso agente de normatividad, encasillándonos en perfiles de consumidor, de votante, de creyente, de cliente. El verdadero autoconocimiento, desde una perspectiva reformada, se convierte así en un acto de resistencia, un discernimiento crítico para distinguir la voz de Dios de los ecos del algoritmo que buscan definirnos. Así, la tradición reformada no define la verdad como una acumulación de datos ni como una lógica demostrativa, sino como un acto de fe que transforma nuestra subjetividad, nuestra persona. Para Calvino, el conocimiento de Dios y el conocimiento de uno mismo están entrelazados inseparablemente. La verdad no es una idea abstracta, sino una relación viviente con el Dios revelado en Cristo. Este principio rompe con la arrogancia de una epistemología colonial, blanca y moderna, que pretendía neutralidad. En cambio, reconoce que todo conocimiento está mediado por el contexto y el compromiso y la comunidad. En palabras del teólogo suizo Karl Barth, aquí,
Conocer es ser conocidos y conocidas por Dios. Es participar del testimonio de la palabra. Y lo coloca en los siguientes términos, Karl Barth. No me aparece la diapositiva. Ahí está. Conocer a Dios es ser conocido por Él. Es vivir en la luz de su palabra, en la verdad de su testimonio, en la obediencia de la fe. La inteligencia artificial y sus algoritmos filtran la realidad. En vez de acceso directo a los hechos, lo que recibimos son narrativas curadas por intereses que a veces son económicos, ideológicos, geopolíticos o todo a la vez. Por eso, el discernimiento no puede ser solo técnico. Necesitamos cierta espiritualidad que escuche la voz de Dios en medio del ruido algorítmico. Esta avalancha de datos, lejos de conducir a una mayor claridad, a menudo nos sumerge en lo que el filósofo Zizek critica como una forma de socialización pasiva y estandarizada. Al interactuar a través de algoritmos y plataformas diseñadas para minimizar la fricción, corremos el riesgo de caer en lo que Zizek describe mordazmente como una conversación sin conflicto y entonces sin peligro. La inteligencia artificial en este sentido puede ofrecer una suerte de café descafeinado, una interacción humana despojada de la vulnerabilidad y la espontaneidad que nos constituye. Esta es precisamente la crisis de una epistemología robusta y cómo debe enfrentarse. No solo la veracidad de los datos, sino la autenticidad de la comunicación misma. Hasta aquí he venido argumentando en torno a una verdad en común, la cual no puede existir sin justicia. La, la teórica política Nancy Fraser nos advierte que la injusticia en la era digital tiene múltiples facetas. No se trata solo de la brecha digital, una injusticia de distribución, sino también de cómo eh, eh, los algoritmos perpetúan sesgos y estereotipos, negando el reconocimiento o grupos ya marginados, a grupos ya marginados. Más profundamente, existe una crisis de representación. ¿Quién diseña estas tecnologías? ¿Qué voces son escuchadas en la gobernanza de la esfera pública digital? Una epistemología reformada y compleja no puede ser indiferente a estas preguntas. La búsqueda de la verdad en redes es inseparable de la lucha por una red más justa, donde todas las voces, especialmente las de los sectores más marginados de la población, tengan un lugar legítimo en la conversación. Como comunidades de cultura presbiteriana, desde las cuales nos situamos y hablamos, las instituciones de educación de tradición reformada, con manejo de nuevas tecnologías de la información, estamos llamadas a desarrollar procesos de aprendizaje para generar esta suerte de sabiduría en red, una práctica de escucha colectiva, de debate informado y de sospecha profética. Y aquí es donde quería colocar esta pregunta acuciante del Catecismo de Heidelberg. El Catecismo de Heidelberg de 1563 pregunta: ¿cuál es tu única esperanza en la vida y en la muerte? En la era digital, esta esperanza se vuelve contracultural. Resistimos la superficialidad con profundidad, la opinión rápida con meditación, la polarización construyendo comunidad. Bien.
la tradición reformada frente a las distorsiones de la verdad. A lo largo de la historia, la Iglesia reformada ha respondido a contextos de crisis de la verdad mediante confesiones de fe que reafirman el Evangelio y denuncian las mentiras de cada época. Esta tradición confesante nos proporciona ejemplos inspiradores de discernimiento comunitario de la verdad ante las fake news de cada tiempo, de tiempos presentes, pero de tiempos pasados, ya fueran ideologías heréticas o sistemas opresores. Integrar estos aportes a nuestro análisis ofrece pistas de cómo enfrentar hoy los desafíos digitales. Un caso emblemático, un caso emblemático es la Declaración Teológica de Barmen de 1934. Surgida en Alemania ante la propaganda totalitaria del nazismo y muy influenciados por la teología de Karl Barth, este teólogo suizo, y de otros, los cristianos confesantes proclamaron que, cito, Jesucristo, según la Sagrada Escritura, es la única palabra de Dios. A ella sola debemos escuchar y obedecer en la vida y en la muerte. Fin de la cita. Rechazando las falsas doctrinas de que la Iglesia pudiera reconocer otras verdades u otras autoridades como revelación de Dios, esta confesión teológica de Barmen negaba frontalmente la idolatría al Führer y al Estado absolutizado, afirmando que ninguna ideología política puede suplantar a Cristo como fuente de la verdad. La Iglesia debía, por tanto, desenmascarar la mentira nazi y sostener con fidelidad que solo Cristo es la verdad, según lo refleja el Evangelio de Juan. Esta postura es análoga a la tarea actual de desenmascarar los falsos mesías digitales o las narrativas falseadas que reclaman nuestra lealtad en el mundo del Internet. Al igual que Barmen insistió en que la voz de Cristo prevalece sobre los cantos de sirena de la propaganda, hoy debemos recordar que ningún algoritmo de tendencia ni líder de opinión virtual merece nuestra confianza absoluta. Décadas después, en otro contexto de opresión, permítanme. Bueno, en otro contexto de opresión, la Confesión de Velar de 1986 se alzó desde la Iglesia Reformada en Sudáfrica contra la mentira teológica del apartheid. Esta confesión declara que la unidad visible de la Iglesia es voluntad de Dios, afirmando que la unidad es, por lo tanto, tanto un don como una obligación para la Iglesia de Jesucristo, y que la separación, la enemistad y el odio entre personas y grupos es un pecado. Velar denunció como falsedad cualquier doctrina religiosa que legitimara el racismo o la segregación, llamando a resistir todo lo que amenaza la unidad y la reconciliación en Cristo. Aquí vemos nuevamente la Iglesia reformada actuando bajo una dinámica de pensamiento complejo. Detectó el pecado estructural, que era el racismo institucional, y lo confrontó a la luz del Evangelio de la paz. La verdad que Velar confiesa es relacional tanto como es ética. La justicia y la reconciliación forman parte esencial de la verdad de Dios. En la era digital, esta perspectiva nos desafía a identificar narrativas o prácticas excluyentes, discursos de odio, polarización tribal en las redes. Todo esto como con algo contrario a la verdad del Evangelio.
Confesar la verdad implica hoy, al igual que con velar, derribar muros de hostilidad y buscar la comunión restauradora. Cuando el mundo en línea tiende a dividirnos en bandos irreconciliables, la visión reformada nos recuerda que en Cristo ya no hay judío ni griego. Y por tanto, cualquier verdad que fomente división y enemistad debe ser examinada críticamente, por lo menos. En años más recientes, la familia reformada, y en el ámbito global estoy hablando, la familia reformada global articuló nuevos testimonios para discernir la verdad frente a otras estructuras idolátricas contemporáneas. La Confesión de Acra de 2004, por ejemplo, nace del Consejo General de la Alianza Reformada Mundial reunido en Accra, Ghana, ante los desafíos de la globalización neoliberal y la crisis ecológica. Esta confesión se fundamenta en la convicción de que la enorme injusticia económica y ambiental es un asunto de fe, es un status confessionis que exige decir la verdad profética. Acra proclama la soberanía de Dios sobre toda la creación y denuncia el poder global del mercado cuando éste se absolutiza. Confiesa que Dios es un Dios de justicia que se opone de manera especial, que se pone de manera especial del lado de las empobrecidas, empobrecidos y oprimidos de la tierra. Y en consecuencia rechaza un orden económico mundial impuesto por el capitalismo neoliberal y toda presión del imperio que subvierta la soberanía divina sobre la vida. Igualmente, la Confesión de Acra rechaza toda teología que afirme que Dios está solamente del lado de los ricos y que la pobreza sea culpa de la gente empobrecida, desenmascarando así la mentira de que la desigualdad es moralmente neutra o divinamente justificada. Esta voz reformada colectiva unió pensamiento teológico, análisis económico, conciencia ecológica, ejemplificando un enfoque complejo de la verdad. Reconoció en las estructuras económicas injustas una suerte de idolatría moderna. Es el dios Mamón de Lucas o de los tiempos bíblicos, tomando un rostro nuevo que amenaza la vida y contradice el señorío de Cristo. Para nuestra reflexión, Acra nos enseña que buscar la verdad en la era digital implica también ver las dinámicas sistémicas detrás de la producción de información. Por ejemplo, entender cómo las Big Tech, grandes corporaciones tecnológicas, manejan nuestros datos por lucro o cómo los algoritmos pueden perpetuar inequidades. La idolatría del mercado y la tecnología, cuando se presentan como salvación o una suerte de verdad última, deben ser rechazadas, tal como la idolatría del mercado global fue rechazado en Acra. La verdad bíblica clama por justicia para las personas oprimidas y por el cuidado de la creación. Cualquier verdad digital que ignore la dignidad humana o la integridad de la creación es, desde la óptica reformada por lo menos, una falsedad a desenmascarar. Por otro lado, la iglesia a la cual sirvo ahora, que es la iglesia presbiteriana en los Estados Unidos, tras unificarse en 1983, no, perdón, estarán frasecitas de la Confesión de Acra, pero ya lo han escuchado, el artículo 19 y el artículo 27. Ok, ahí está, ahí está. La Iglesia Presbiteriana de los Estados Unidos, tras reunificarse en 1983, adoptó una breve declaración de fe que refleja de forma accesible varios énfasis reformados pertinentes. Esta declaración
si bien no surgió de una crisis específica como las anteriores de las cuales hablé, ofrece afirmaciones poderosas para guiar la vida de fe en tiempos complejos. En ella se confiesa que, en un mundo quebrantado y temeroso, el Espíritu de Dios nos da valor para orar sin cesar, para testificar de Cristo como Señor y Salvador ante todos los pueblos, para desenmascarar idolatrías en la iglesia y en la cultura, para oír las voces de pueblos por largo tiempo silenciados y para trabajar con otros por la justicia, la libertad y la paz. Esta breve pero profunda expresión de fe reformada resulta tremendamente relevante para esta era digital. Por un lado, nos recuerda que vivimos en un mundo quebrantado y temeroso. Podríamos pensar en la incertidumbre que provocan los rápidos cambios tecnológicos, las amenazas de la privacidad o la proliferación de noticias alarmantes, pero que en el Espíritu Santo nos infunde valor para no ceder al miedo ni al desánimo. En lugar de refugiarnos en burbujas cómodas de información o verdades a medias, tenemos un llamado a dar testimonio de Cristo ante todos los pueblos, incluso en las plazas públicas virtuales. Además, esta declaración nos encomienda dos tareas críticas: desenmascarar idolatrías y escuchar voces silenciadas. ¿Cuáles son las idolatrías de nuestra cultura digital? Podemos pensar, y hay varias. Sin duda, incluye el culto al consumo inmediato de información, el clickbait, que explota nuestras ansias, la idolatría de la imagen y la apariencia en redes sociales, o la confianza ciega en la tecnología y en una suerte de algoritmocracia, cuando creemos que los algoritmos lo saben todo y renunciamos a nuestro propio discernimiento. La fe reformada nos insta a desnudar estos ídolos modernos, tal como antaño se desenmascararon las falsas doctrinas que corrompían a la iglesia. Al mismo tiempo, ¿quiénes son las voces silenciadas en un mundo virtual en línea? Paradójicamente, aunque Internet parece dar voz a todas las personas, muchos colectivos siguen marginados o se ahogan en el ruido general. Las comunidades empobrecidas sin acceso pleno a la tecnología, las minorías étnicas o religiosas objeto de ataques, quienes no hablan los idiomas dominantes de la web, o quienes simplemente viven una suerte de bloqueo económico que raya también en la desigualdad tecnológica o el acceso a la tecnología. Las personas vulnerables cuyas historias no se viralizan. La perspectiva reformada, al igual que enfatizó Velar, nos empuja a escuchar activamente esas voces, a buscar la justicia informativa, la inclusión digital y la diversidad en la construcción de la verdad. Solo una comunidad que da espacio a quienes históricamente han sido silenciados puede acercarse más a la verdad de Dios, porque Dios escogió lo débil del mundo para avergonzar a lo fuerte, dice Primera de Corintios 1:27. Hacia una epistemología reformada compleja para un mundo digital. Integrando todo lo anterior, podemos vislumbrar los trazos de una epistemología reformada para esta era digital. Un modo de entender y buscar la verdad que sea fiel a los principios reformados y a la vez consciente de la complejidad de nuestro tiempo. En primer lugar, esta epistemología afirmará, con la tradición protestante, que la verdad última está en Cristo y es conocida a través de la Escritura, recibida con humildad y con fe. Esto significa que frente a la avalancha de informaciones, teorías y corrientes ideológicas en la red,
La cristiandad de tradición reformada confiesa que la palabra es la verdad, según Juan 17:17. No se trata de ignorar el conocimiento profano, no, pues toda verdad es verdad de Dios, como lo decía San Agustín, y así lo reiteró y lo afirmó la tradición calviniana, sino de tener un punto de anclaje firme. Por ejemplo, ante debates éticos que pululan en redes sobre asuntos de bioética, identidad, justicia social, etcétera, etcétera, una epistemología reformada nos llevaría a examinarlo todo a la luz del relato bíblico de la creación, la necesidad acuciante de perdón y la gracia de la redención, dejando que la luz de la palabra juzgue las afirmaciones humanas. Del mismo modo, requerirá oración y dependencia del Espíritu Santo para lograr tal discernimiento. No confiamos en la inteligencia artificial ni en la sabiduría de la multitud como árbitros infalibles de la verdad. Más bien, oramos con el salmista, envía tu luz y tu verdad, y que ellas me guíen. Salmo 43:3. Una iglesia guiada por el Espíritu podrá navegar con discernimiento las corrientes de información, separando lo valioso de lo que es vano. En segundo lugar, una epistemología reformada para la era digital debería ser intrínsecamente confesional. La escritura y la comprensión de la verdad suceden en comunidad, no en aislamiento individualista. Así como las confesiones de fe fueron el resultado de la iglesia discerniendo junta la voz de Dios en situaciones concretas, hoy necesitamos comunidades de fe dialogantes que discutan y examinen críticamente la información que consumen. Las facultades en nuestros colegios y universidades deben recuperar esta valiosa tradición de la reflexión comunitaria. A veces las reuniones de facultad son meros encuentros burocráticos y no de reflexión profunda. Una iglesia local debería ser un espacio donde se contrasten las narrativas culturales con el evangelio. Es decir, que el predicador no solo predique y la comunidad no solo escuche, sino que se debatan las ideas en comunidad. Con mayor razón, cualquier institución educativa de anclaje reformado, donde se debe educar en alfabetización digital con profunda reflexión teológica. Es decir, cuestionándose siempre qué cosmovisión subyace a tal o cual noticia. Vamos a analizar tal o cual meme. Vamos a ver por qué esto está en trending topic. ¿Cómo encaja o no encaja esto con la verdad que confesamos? En lugar de delegar nuestra capacidad de pensar a Google o a influencers, creadores de contenido, tenemos un llamamiento a cultivar una mente de Berea, Hechos 17:11, examinando todo a la luz de las Escrituras. Una comunidad reformada madura, sea eclesial o educativa, podrá emitir, si fuera necesario, nuevas confesiones o declaraciones que orienten sobre cuestiones inéditas del mundo digital. ¿Acaso no podríamos imaginar en el futuro de una confesión, en el futuro una confesión de la ciudad digital que articule la fe reformada frente a, por ejemplo, la manipulación de la verdad mediante inteligencia artificial? La amenaza a la privacidad como atentado contra la dignidad de la persona creada a imagen de Dios o a la necesidad de equidad en el acceso a la información. Miren, les pongo un ejemplo. Berla habló de la presentación que di en Costa Rica en un encuentro de biblistas respecto de inteligencia artificial y ahí en vivo hice un ejercicio y tecleé.
con ChatGPT, GPT y otros buscadores. Dime, por favor, la explicación que daría Elsa Tamés respecto del texto de El Shema en Deuteronomio 6. Y Elsa estaba presente en el auditorio. Ujú. Y desplegó toda un párrafo, ¿no? Diciendo que esta tarea ahora de las madres era una tarea dedicada exclusivamente para los hombres, pero las mujeres habían encontrado un lugar importante y liberador, ta, ta, ta. Y todo bien, pero luego se levanta Elsa y me pregunta, oye, Dan, ¿yo dónde escribí eso? La afirmación calviniana de una naturaleza humana finita, pero creada a imagen de Dios, se enfrenta hoy a un desafío radical. Filósofas como... oh, perdón, es que me apasiono con la lectura y luego dejo de pasar las diapositivas. La filósofa Rosy Braidotti y otros pensadores y pensadoras como ella sitúan en una condición posthumana donde las fronteras entre lo humano, el animal y la máquina se disuelven. La inteligencia artificial y la biotecnología no son meras herramientas, son extensiones de nuestra subjetividad que nos obligan, como Braidotti señala, a pensar críticamente y de manera creativa sobre quiénes estamos llegando a ser. Frente a una visión que celebra la fluidez y la superación de los límites biológicos, la epistemología reformada puede llamarnos la atención a que nuestra identidad no se encuentra en la autotrascendencia tecnológica, sino en la relación dependiente y revelada con nuestro Creador. ¿Cómo mantenemos la centralidad de la imago Dei cuando el yo se vuelve una red ensamblada en nodos biológicos y digitales? Frente a una visión que celebra la autotrascendencia tecnológica, una epistemología reformada consideraría que nuestra identidad no se encuentra en el poder de nuestros algoritmos, sino en la relación dependiente y revelada con nuestro Creador. Esta tensión ya fue diagnosticada de forma magistral por el doctor Martín Lutero, quien distinguía entre dos formas de hacer teología. Para Lutero, el teólogo de la gloria llama al mal bien y al bien mal. El teólogo de la cruz llama a las cosas por su nombre. En la era digital, podemos vernos sistemáticamente en la tentación de convertirnos a la teología de la gloria, utilizando la tecnología para construir una realidad donde no hay límites, finitud ni necesidad de gracia. El sentido presbiteriano de la vida, como lo llamaría aquel escocés con alma latina, Juana Mackay, nos apremia a identificarnos con la teología de la cruz, que utiliza el conocimiento no para escapar de la realidad, sino para nombrarlo con verdad y enfrentarlo con fe. Esta convicción fue encarnada de forma extraordinaria por personajes de la Reforma del siglo XVI. Y hoy quiero traer a escena no a uno de los grandes teólogos, sino a una gran teóloga del siglo XVI, Argula von Grambach, quien, al desafiar a las más altas autoridades académicas de su tiempo, sentenció: la palabra de Dios, como juez supremo, no tolerará ser violentada ni juzgada por nadie, decía frente a una universidad, frente a los docentes de la universidad.
Su testimonio nos recuerda que la verdad revelada no es una mera proposición lógica para ser procesada, sino una autoridad viva que nos llama a un discernimiento valiente, especialmente cuando las instituciones del saber, ayer la universidad, hoy el algoritmo, pretenden erigirse como el árbitro final de la realidad. Ahora bien, esta suerte de epistemología reformada para el quehacer educativo deberá ser abierta, humilde y dialogal, en sintonía con el pensamiento complejo. El pensamiento complejo, según Edgar Morin, parte de una constatación sencilla pero profunda. La realidad no es lineal, ni es simple, ni es unidimensional. Vivimos en sistemas abiertos, en interacción constante, donde lo que afecta a uno afecta al todo. Educar no es transmitir datos, sino ayudar a habitar la complejidad. Morán propone una reforma del pensamiento que reconozca la incertidumbre, que reconozca el error, la contradicción y la multidimensionalidad del conocimiento. Esto implica romper con el paradigma educativo bancario, como lo llamaba Paulo Freire, con la fragmentación disciplinaria y con la supremacía de una razón instrumental. Si algo nos enseña la complejidad expuesta por Morán, es que toda comprensión humana es limitada y está en constante corrección. La tradición reformada ya lo expresa en su fórmula Iglesia reformada, siempre reformándose. Esto implica una actitud humilde frente al conocimiento. El teólogo Ian Barbour vio en esta postura una clave para la vitalidad de la fe, argumentando que la duda nos libera de la ilusión de haber capturado a Dios en un credo. Pone en tela de juicio todo símbolo religioso. Esta humildad se niega a idolatrar sus propias formulaciones. Nos lleva a reconocer que podemos errar, que siempre tendremos puntos ciegos, como dice 1 Corintios 13. Vemos por espejo, hoy vemos por espejo, oscuramente, para así disponernos a aprender más y aprender mejor. En el ámbito digital, donde abunda la desinformación y las verdades a medias, esta humildad intelectual es crucial. Debemos evitar tanto la credulidad ingenua, creer todo lo que vemos en el Internet, ¿no? Incluso preguntarnos, oye, ¿yo cuándo hice eso? No, nunca lo hiciste. Es un invento. Pero también evitar el escepticismo cínico de no creer en nada. En cambio, podemos practicar un escepticismo fideísta que sea sano. El de Primera de Tesalonicenses 5:21. Examinarlo todo, reteniendo lo bueno. Confiando en Dios más que en nuestra propia comprensión. Y con disposición a rectificar opiniones cuando nuevas evidencias fiables emergen. El pensamiento complejo también nos anima a cruzar fronteras disciplinares. La epistemología reformada en la era digital conversa con las ciencias de los datos, con la ética de la tecnología, con la sociología de las redes, con la estética algorítmica, integrando sus aportes bajo la soberanía de Dios, principio reformado fundamental. Esto enriquecerá nuestra búsqueda de la verdad, evitando así reduccionismos,
Por ejemplo, entender los algoritmos desde la ciencia nos ayuda a no espiritualizar falsamente ciertos fenómenos. No, el feed de nuestras redes sociales no es obra de seres demoníacos de la posverdad, no. Son cálculos programados por seres humanos con ciertos intereses. Al mismo tiempo, la teología aportará a esos diálogos la pregunta por el sentido, por la ética y sobre todo por la trascendencia, que la visión profana suele omitir. Este panorama resuena profundamente en la propuesta del filósofo Gianni Vattimo y su concepto de pensamiento débil, que coloca en los siguientes términos. El pensamiento débil es, en primer lugar, una anarquía no sangrienta. Es un pensamiento de la finitud que no se avergüenza de serlo, que no intenta enmascarar la finitud con las grandes arquitecturas sistemáticas del idealismo. La era digital no ha hecho más que materializar la disolución de las verdades fuertes y los metarrelatos que Bátimo desentrañó. Sin embargo, donde algunos ven un abismo de relativismo nihilista, el pensamiento débil, como él mismo lo afirma, no es más que un pensamiento de la finitud, que nos invita a abandonar la pretensión de una verdad absoluta y única para abrazar una hermenéutica del diálogo, la pluralidad y la caridad interpretativa. Es aquí donde la epistemología reformada, con su énfasis en la soberanía de Dios y en la humildad humana, encuentra un inesperado y fructífero punto de contacto. Las epistemologías dominantes coloniales han sido patriarcales, blancas, eurocéntricas y racionalistas. Pero en la educación de talante cristiano, muchas veces hemos reproducido ese modelo. Descolonizar el conocimiento implica reconocer la validez de otros modos de sabiduría. El saber de las mujeres, el saber de los pueblos originarios, el saber de las comunidades empobrecidas, los saberes de los cuerpos dolientes que se vuelven territorios violados. Pensadores como Enrique Dussel nos invitan a transitar de lo que él llama la transmodernidad, ubicándonos y comprometiéndonos con el sur global desde la exterioridad. En teología esto se traduce en una teología de la sospecha, una hermenéutica desde abajo, una pedagogía popular que nombra a Dios desde el barro, no desde la torre de marfil. En el marco de la inteligencia artificial, esto exige una vigilancia crítica. ¿Cómo están entrenados los algoritmos? ¿Qué voces amplifican y cuáles silencian? ¿Qué neutralidades esconden estructuras de poder? En la tradición reformada, la verdad no es un concepto estático, sino una persona. Jesús dijo, yo soy la verdad. Y esto cambia todo, porque conocer es amar, saber es relacionarse, enseñar es servir. Desde esa perspectiva, la educación reformada no es doctrinaria y tampoco es punitiva, sino es una tarea profundamente pastoral. Nuestros docentes, nuestros directivos universitarios y de colegios no solo desarrollan una tarea educativa, sino sobre todo pastoral. Este es un principio reformado. La pastoral reformada está llamada hoy a abrir espacios para que las personas puedan procesar la complejidad del mundo digital sin perder su humanidad. Esto requiere acompañar las preguntas existenciales que emergen frente al desarrollo tecnológico, cultivar comunidades de diálogo y revalorizar las sabidurías como don del espíritu.
no se trata de oponerse a la inteligencia artificial por principio, sino de preguntarnos cómo usarla al servicio de la justicia, del cuidado y del bien común. Desde la fe reformada, creemos en la vocación humana de cooperar con Dios en la creación, pero también reconocemos los límites, la corrupción, la idolatría tecnológica. Discernir la verdad es también desenmascarar los falsos mesías digitales. Esto solo podemos lograrlo a través de una educación para las complejidades desde la ternura pastoral. Y por eso traigo a colación a Alejandro Kusianovic, quien desde su experiencia con niños trabajadores y comunidades organizadas, habla de una pedagogía de la ternura. La ternura no es ingenuidad, sino una forma de resistir la deshumanización. Educar con ternura es reconocer al otro, a la otra, como sujetos de saber, de dignidad y de futuro. Esta pedagogía de la ternura implica también una sabiduría práctica en nuestro uso de la tecnología. Debemos tener claridad. La inteligencia artificial no debe convertirse en un sustituto del pensamiento, en una versión sofisticada del Rincón del Vago. ¿Se acuerdan? El Rincón del Vago, que no examine, que nos exime del esfuerzo del discernimiento y la interpretación. Su uso acrítico para generar textos o respuestas sin comprensión es una abdicación de nuestra vocación intelectual y espiritual. Por otro lado, usar la inteligencia artificial como si fuera un motor de búsqueda en Internet, como lo es Google. Google es un motor de búsqueda, pero la inteligencia artificial no está para eso. O peor aún, usarla, el chat GPT, por ejemplo, como un simple buscador web, como el Safari o el Firefox o algún otro. Todo esto resulta un desperdicio, porque estamos usando la inteligencia artificial para lo que no es. Es desaprovechar completamente las capacidades del recurso tecnológico en cuestión. Podemos utilizar las nuevas tecnologías con sabiduría. La inteligencia artificial puede ser una herramienta muy poderosa que apoye nuestra humanidad en lugar de usurparla. Puede ayudarnos a realizar tareas que antes eran imposibles. Por ejemplo, analizar vastos corpus de textos patrísticos en segundos. Identificar patrones en manuscritos antiguos o mapear conversaciones académicas, científicas o teológicas a nivel global. Para eso sí es la inteligencia artificial. En este rol, la inteligencia artificial no es una autora, sino asistente que puede liberarnos de la carga para poder concentrarnos en las tareas verdaderamente humanas, o sea, la interpretación crítica, la reflexión ética y sobre todo el encuentro empático con el prójimo. La máquina puede procesar datos, pero solo un corazón transformado por la gracia puede construir una verdad en red que sea al mismo tiempo una red de ternura. A fin de cuentas, educamos para lo que yo llamo el bienestar de la humanidad en armonía con el planeta y con los universos existentes, lo que llamamos la creación. En este sentido, el concepto antiguo de nuestros pueblos originarios en Abya Yala o Latinoamérica sobre el buen vivir, el summa causai o llamado según cada lengua indígena, este tequio, como decían las comunidades mesoamericanas, ofrece un horizonte de verdad distinto. No se trata de tener la razón, sino de vivir en relación con el resto de la humanidad, en relación con la tierra, rescatando su sentido de Pachamama, nuestra relación con Dios. Esta sabiduría ancestral se enlaza con la visión bíblica del Shalom, que no es solo paz a secas, sino que es el obrar el bien a toda costa para nuestro prójimo. Con todo esto en cuenta,
Descubrimos entonces que la verdad no es un dominio, es armonía. No es certeza cerrada, sino apertura confiada. La verdad no es algoritmo, es un pacto. En este sentido, la inteligencia artificial solo puede tener lugar en nuestras comunidades si está al servicio de este buen vivir, de la justicia relacional y del cuidado mutuo junto a la creación toda. Y voy concluyendo. Perdón, perdón. Ahí está, educamos para el buen vivir. Bueno, voy concluyendo. Hacia una educación que enseñe a buscar la verdad en tiempos de inteligencia artificial. La verdad en red, esa verdad dispersa, participativa y a veces esquiva en el entramado digital, requiere tanto la lucidez analítica del pensamiento complejo como el ancla firme de una epistemología reformada. La tradición confesional afirma que la verdad no es mera información correcta, sino relación fiel con Dios, y es vida transformada en comunidad. Esto nos impulsa a confesar a Cristo como la verdad encarnada, a no tener otros dioses informativos delante de Él y a desenmascarar las mentiras que esclavizan al prójimo. El pensamiento complejo, por su parte, nos equipa para navegar la maraña informativa con espíritu crítico, integrador y empático, conscientes de que la realidad humana y tecnológica nunca es blanca o negra, sino poliédrica. Juntos, estos enfoques se potencian mutuamente. La fe reformada aporta dirección y esperanza al análisis complejo, y la complejidad aporta profundidad y humildad a la fe. Lejos de ser un adversario para la fe o la razón, la inteligencia artificial, guiada por una robusta pedagogía reformada, puede convertirse en una herramienta providencial para la educación en la complejidad. Su capacidad para procesar y tejer conexiones entre inmensas cantidades de información nos ofrece la posibilidad de liberarnos de la carga del enciclopedismo superficial. Al delegar en ella las tareas de compilación y análisis de datos a gran escala, nuestra finita capacidad cognitiva puede dedicarse a lo que es insustituiblemente humano: la interpretación, el discernimiento ético y la síntesis sapiencial. En ese sentido, la inteligencia artificial no nos daría las respuestas, sino que nos ayudaría a formular preguntas más profundas, permitiéndonos construir puentes entre disciplinas y ver los patrones de la providencia en el vasto tapiz de la historia y del conocimiento, formando así el pensamiento complejo que Edgar Morin reclama. Sin embargo, el riesgo fundamental reside en que la herramienta moldee al artesano. Una dependencia acrítica de la inteligencia artificial en la educación podría generar una pedagogía de la impaciencia, un espejismo de omnisciencia instantánea que desprecia el lento y veces arduo camino de la formación espiritual e intelectual. El tema que no podemos descuidar es la dimensión contemplativa del saber. El verdadero conocimiento, aquel que transforma el alma, como insistía Calvino, nace del asombro, de la duda, de la meditación silenciosa, de la lucha con los aprendizajes y por lo tanto de la lucha con Dios. Ningún algoritmo puede replicar el temblor ante el misterio, la humildad que brota de reconocer nuestra ignorancia
ni la ternura que emerge de un encuentro genuino con las otras personas. Por ello, la tarea final de una educación reformada en la era digital será siempre la de cultivar espacios de desconexión y silencio, donde la sabiduría del corazón puede florecer más allá de la eficiencia del código. No buscamos, pues, una solución definitiva ante la complejidad de la inteligencia artificial. Lo que queremos es abrir caminos para una educación cristiana que enseñe a preguntar, a escuchar y a discernir, que forme personas con pensamiento crítico, pero también con sensibilidad pastoral y con una espiritualidad encarnada, que cultive una sabiduría que no tema a la tecnología, pero que la someta al juicio del amor. La verdad, en clave reformada, no es un dogma inamovible, sino una vocación. Caminar comunitariamente en fidelidad a la palabra, con humildad ante el misterio y con compromiso por la vida. Que nuestras escuelas, universidades y comunidades de fe sean espacios donde se teja una red de verdad, esperanza y libertad. Que como creyentes reformados en la era digital podamos decir, parafraseando a Jesús, conoceremos la verdad y esa verdad nos hará libres de las cadenas de la posverdad, de la confusión y del miedo. Que según la guía del Espíritu de verdad sepamos discernir los signos de los tiempos, también en el mundo virtual, dando razón de nuestra esperanza con mansedumbre y reverencia, trabajando por un ecosistema digital más veraz, más justo y más humano para la gloria de Dios. Sí, en esto como en todo, soli deo gloria. Solo la gloria a Dios. Muchas gracias. Y aquí yo creo que llega el tiempo, verla, de poder hacer de esto un, un diálogo, ¿no? Esto es lo que yo les he propuesto como punto de arranque para la reflexión, ¿no? Insisto, esto es un tríptico. Esta es la primera fase, el primer apartado de este tríptico, ¿no? Que está dividido más o menos en tres momentos: epistemología, ética y luego ya la parte práctica, ¿no? Excelente, Dan, muchísimas gracias. Como siempre, altamente reflexivo, profundo, pertinente. Desde aquí, desde Venezuela, muchas gracias por lo que nos has presentado hoy. Quisiéramos saber si de quienes están en la sala hay alguna pregunta, comentario, de los que están aquí presencialmente. Si queremos tener alguna reacción a lo que Dan nos ha presentado, eh, bueno, podemos levantar la mano o podemos escribir en el chat con la finalidad de construir juntos también a partir de esta presentación. Todo lo que nos ha entregado es bastante bueno y nos lleva a reflexionar porque en realidad al preparar nuestro material, todo, como que buscamos lo más práctico y le damos como usa mucho lo que es la inteligencia artificial, a veces bueno, los mismos buscadores, pero a veces no nos detenimos a pensar si es correcto la información que nos están entregando. Entonces es muy valioso, bueno, desde mi perspectiva, empezar a analizar más la información que estoy recibiendo y también a la luz de la palabra, como buen reformado.
para poder entregar bien la enseñanza o el complemento de la enseñanza en la parte de la educación cristiana. Muy buena lo que entregó hoy día. Gracias, María. Adelante, Patti Sánchez. Bueno, aquí desde Chihuahua, México, estoy trabajando en mi tesina y voy a hablar acerca del impacto de la inteligencia artificial para la educación, pero también para crear los sermones, estudios y todo eso. Y la verdad, está muy interesante su ponencia, hermano. He encontrado en realidad poco material escrito acerca de la inteligencia artificial, hay muy poco. Quisiera saber si usted ha escrito algo o tiene algunos escritores que pudiera recomendarme para informarme un poquito más, pero excelente su ponencia y la verdad lo que está diciendo pues es una realidad. En verdad, usamos la inteligencia artificial, pero realmente discernimos poco de lo del trasfondo de lo que hay y lo damos como una verdad, cuando es verdad que tiene errores también, como todo, ¿verdad? Muy agradecida con ustedes y también pues poder estar aquí en esta clase, en esta ponencia. Excelente, excelente, hermano. Muchas gracias. Gracias, Patti. Sí, ciertamente hay poco material escrito, sobre todo en español. Ujú. Bueno, yo he escrito estas tres ponencias porque me parece que era importante escribirlas para dejar un recurso que pudiera aportar algo a la reflexión, al diálogo y a la discusión. Escribí también la ponencia para el encuentro de biblistas en Costa Rica, que va a salir publicado en la revista de la Universidad Bíblica Latinoamericana. Y escribí un artículo más, una suerte de síntesis de estas tres ponencias de hoy para la revista de la Alianza de Iglesias Presbiterianas y Reformadas, AIPRAL, que va a salir en el mes de octubre. Ahí ya son por lo menos cuatro o cinco materiales, pero sí, hay poco en español. El día de mañana y el viernes voy a hablar un poco sobre un teólogo que trabaja para una universidad en Holanda, porque ellos tienen incluso todo un programa respecto de este tema. Ujú. O sea, es un programa de investigación. Entonces no quiero adelantar conclusiones, pero mañana y el viernes voy a hablar un poco de este teólogo y su trabajo. Es un teólogo muy jovencito, debe andar alrededor de los veintitantos, 30 años, ¿no? ¿Alguien más? Ahí en el auditorio. Me gustaría escuchar ahí en el auditorio porque estoy convencido de que mucha gente de la que ha escuchado esta conferencia ni le interesa la teología, ni ha tenido mucho acercamiento con la filosofía, ni ha leído a Zizek, ni a Bátimo, y dirán, pues, este hombre, ¿qué es lo que está diciendo, no? Pero me gustaría mucho poder escuchar. Josué por ahí nos está haciendo señas, así es que no sé Sí, si sí, Josué quiere por decir favor. algo. Perdone que honestamente estoy en plenas labores aquí en mi lugar y estaba escuchando. Bueno, quiero decirles algo muy doloroso, ¿no? Lamento mucho lo que he escuchado de los hermanos y perdóname usted su investidura, ¿no? La gratitud, ¿no? Sobre su enseñanza. Yo pienso que más que gratitud debería darnos una autocrítica sobre este tema de la inteligencia artificial con respecto, ¿no? A nuestra sustentación de nuestra fe, de los conocimientos bíblicos, ¿no? Estamos totalmente carentes y no tenemos cómo discutir, no tenemos las armas, de dónde basarnos y poder discutir. Si bien es cierto que revisamos en la inteligencia artificial cualquier tema que queremos desarrollar,
¿no? ¿Qué es lo que pasa de que a veces aceptamos lo que dice, las respuestas, sea el ChatGPT o el Gemini, ¿no? Que quizás ya son pasados, pero no tenemos una autocrítica mínima sobre eso, ¿no? Entonces, eh, yo quisiera, ¿no? De que por principio, ¿no? Deberíamos estudiar los fundamentos básicos, ¿no? De la palabra, de las escrituras, de nuestra propia doctrina, ¿no? Porque si bien es cierto que este es algo nuevo, pero sin embargo este fundamento es algo antiguo, Ponerle la mano al es, fuego. es algo antiguo, ¿sí? Y por lo tanto, si Jesús dijo que si conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, es porque también en el contexto de ese tiempo, ¿no? Habían muchas corrientes que corrían, que llevaban a la salvación. Entonces, en nuestros tiempos, simuladamente los hay, ¿no? Y entonces para ello, hermano, yo le rogaría que por favor nos ayudara a ver qué herramientas, digamos, eh, tecnológicas o herramientas digitales podríamos emplear nosotros para poder enfrentarnos, porque ahora las comunicaciones como las que está sucediendo en este momento, todos son virtuales, entonces, ¿qué herramientas debemos emplear, no? Porque muchas veces confundimos nuestras exposiciones como si estuviéramos frente a un público cerrado, ¿no? Pero cuando es virtual es algo abierto. Entonces, insisto, ¿cuáles serían las herramientas necesarias para poder utilizarlas y tener en cuenta, como usted mismo lo dijo, ¿no? Que la inteligencia artificial no debe ser una base maestra, sino debe ser una autoayuda o un asistente. Muchas gracias. Saludos, saludos desde Arequipa, Perú. Gracias, Josué. Loida, y luego hay un comentario aquí de Ruth, que me parece que está en San Luis Potosí, México. Hola, saludos, Dan, desde aquí, desde España, y saludos a todos los que están ahí en esta reunión del chat, ¿no? Como siempre, me pones de cabeza cuando te escucho desarrollar un tema, pero aquí creo que para mí has traído sobre la mesa algo que es importantísimo, que es la verdad para nosotros. Yo creo que es algo que debemos recalcar. La verdad no es un discurso, una hipótesis, una tesis, una doctrina. La verdad es Jesús. Y yo creo que en el público todos somos cristianos, ¿no? De cualquier confesión. Y, y yo creo que ahí hay una herramienta para ser autocríticos ante la inteligencia artificial. Quizás creo que vamos a tener que irnos más a los evangelios, a leer de nuevo a Jesús en los evangelios, al Jesús de los evangelios, no al Jesús del cual habla Pablo, las otras cartas, o al Jesús que reforma el Antiguo Testamento. Vamos a tener que sentarnos a leer con seriedad al Jesús de los evangelios. Gracias y un abrazo, Dan. Gracias, Loida, Dan, yo gracias. estoy aquí por donde Miriam porque se me dañó el teléfono, ¿no? Eso. Ajá, pero yo quisiera decir que nos estamos enfrentando a una realidad que es nueva y no lo es. Nosotros hemos estado en contacto con la inteligencia artificial desde que existen estos medios. Claro, no se había conceptualizado, no se había investigado al nivel que queremos hablarlo aquí, ¿verdad? Hay que tener cuidado de no perder la creatividad con la inteligencia artificial, ¿no? Y es el reto que nos tiene a nosotros planteado aquel principio de que la iglesia reformada siempre reformándose, ¿no? No manipulándose. Porque muchas veces nos conformamos con la información fácil, con la información accesible, ¿verdad? Y no nos preocupamos por investigar sobre lo bíblico, sobre lo teológico, sobre lo doctrinal. Ya todo está hecho y pedir, por ejemplo, yo he visto gente que pide una predicación, ¿no? Y se lanza con esa predicación y, ¡ay, qué buena predicación!, ¿verdad? Y yo creo que debemos en cierta forma, ser más honestos, cada uno de nosotros, no solamente en lo que pidió el hermano en la investigación, tenemos que estar al tanto con el tema. El problema de muchos es que
le tenemos miedo a ponernos al día con los temas porque es una amenaza también. Pero yo considero que tenemos que tener cuidado con perder la creatividad y perder la ingenuidad que muchas veces nos debe, la ingenuidad desde el punto de vista positivo, ¿no? Que nos debe caracterizar a nosotros. Por ejemplo, yo leo todos los martes la Biblia con la gente de mi iglesia, con la gente del barrio. Y allí no tenemos oportunidad para la inteligencia artificial, ¿no? Pero sí estamos profundizando en la inteligencia natural, cómo el pueblo sabe dar razones del texto bíblico y cómo lo sabe aplicar, muchas veces sin mucho alarde de tecnología ni de conocimiento y todo eso. Y yo creo que ahí está el secreto, ¿no? En utilizar estas herramientas, retenerlo, escudriñarlo todo, retener lo bueno y no caer en la falsedad de estar copiando y de estar utilizando elementos que nosotros no vivimos en la comunidad y no sentimos en la comunidad, porque ese es el peligro, ¿no? Cuando nosotros dicen, conoceréis la verdad y la verdad los hará libre, no está refiriéndose a esa verdad artificial, sino a esa verdad que sale del corazón, del análisis mismo de la gente, ¿no? La gente sabe dar respuesta a sus problemas espirituales, la gente sabe dar respuesta a sus problemas comunales. Y es allí donde gana la iglesia, ¿no? Claro, la herramienta, la inteligencia artificial es una herramienta útil, pero no es la única, ¿no? Y yo creo que tenemos que profundizar en la inteligencia natural, en la inteligencia espiritual de nuestra gente. Gracias, gracias, Obed. Sí, de alguna forma lo que he querido decir en esta exposición es precisamente que no podemos renunciar a este desafío epistemológico, ¿no? Es decir, a cómo pensamos, a cómo desarrollar el pensamiento crítico. Me parece que precisamente ese ha sido el punto de arranque desde el cual hemos iniciado esta jornada. Decía un cineasta mexicano hace no muchos días, ¿no? No le tengo miedo a la inteligencia artificial, ¿no? Me da más miedo la estupidez natural. Pero bueno, esa es otra historia, ¿no? Eh, 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 en fin. Ruth Cristiano, de San Luis Potosí, México, dice, así es, el exceso de información genera ansiedad. Disculpe, y con esta situación, ¿qué podemos hacer como iglesia? Bueno, yo no sé, o sea, uno tiene que ser humilde y saber hasta dónde llegan los límites, ¿no? Si yo supiera todas estas cosas, yo creo que, no sé, si uno tuviera todas las respuestas a las preguntas, eh, tendríamos un mundo diferente, ¿no? Pero lo importante aquí es cómo generar, no las respuestas, sino cómo generar las preguntas acuciantes, ¿no? Las preguntas críticas. Por eso insisto en que por muy artificial que sea la inteligencia, jamás podrá sustituir la tremenda tarea interpretativa que las personas tenemos, ¿no? Este, esa capacidad de meterle la entraña a los asuntos, la entraña al tema, ¿no? Es algo que el algoritmo jamás podrá hacer, ¿no? Y bueno, creo que Obed nos ha dado un buen ejemplo, ¿no? Este compartir en comunidad, ¿no? Esta sabiduría popular que surge del sentipensar los textos bíblicos, pero también en el proceso de la generación de los aprendizajes en el aula, ¿no? Yo insisto, yo veo ahí una ventanita con un montón de gente que dice colegio americano y yo estoy, ahora sí que como dice aquí, Ruth, con ansias de poder escuchar a alguien ahí, ¿no? Porque en el aula se debaten tantas cosas, se juegan tantas cosas. Es en el aula donde nuestros niños y jóvenes traen a colación las críticas más profundas a través de un meme, ¿no? Eh, eh, Aquí hay una es profe que interesante. quiere intervenir. Adelante, adelante. Buenas, mi nombre es Jaybel, escuchando todo lo que usted está
estado conversando. Acérquate un El poquito día más. de ayer, estuvimos hablando de que el Evangelio es ternura y más allá de lo individual es el cambio y la transformación de nuestro entorno. Yo lo vinculé con todo lo que usted dijo cuando nos dice que la sabiduría es el conocimiento de Dios y de nosotros. ¿Cómo conocemos de Dios? A través de la palabra. Y nosotros mismos le estamos dando poder a esa inteligencia artificial con el mal uso que se le está dando. Porque ese uso nos permite o nos cohibimos nosotros mismos de desarrollar nuestro pensamiento complejo. Y más que buscar respuestas rápidas a través de la inteligencia artificial, es darle el uso correcto, cuestionando nuestras propias respuestas y así desarrollar nuestro pensamiento crítico. ¿Me ayudas, Julio, para poder interpretar un poco la pregunta? Es que no se escuchó mucho. Bueno, ella más que todo mencionó una reflexión sobre un poco lo que estuvimos ayer trabajando del Evangelio y la ternura, ¿no? Ayer tocábamos ese tema esencialmente de la ternura. Y bueno, un poco la profe hacía énfasis en el uso, ¿no? Que se le da a la inteligencia desde ese conocimiento que nosotros tenemos de Dios, de la educación, de nosotros mismos, cómo va a depender lo positivo o lo negativo de la inteligencia artificial es de acuerdo al uso que nosotros podamos darle. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Mañana vamos a insistir un poco más en la pedagogía, teología de la ternura, ¿no? Vamos a trabajar un poco más a profundidad a la propuesta de Alejandro Kusianovic, quien desde Perú ha aportado un montón en este horizonte, en este sentido, ¿no? Hay que recordar que la ternura no es suavidad, ¿eh? O sea, digámoslo desde entrada, ternura no es suavidad. A mí me gusta definirlo como un gato. ¿A alguien aquí le gustan los gatos? Ya, hay mucha gente que no le gustan los gatos. Pero ¿cómo reacciona el gato a una caricia? ¿No? Te recuestan, levantan la cola y usted lo acaricia. Pero ¿qué pasa si el gato recibe de pronto un golpe? Saca las uñas y se defiende. Eso es la ternura. Es un acto doble. Responder con mansedumbre ante el amor, pero responder con firmeza ante el peligro. ¿No? Ya vamos a hablar un poco de eso después. Bueno, sí, la invitación para todos, todas quienes están en la transmisión y quienes estamos aquí es para mañana a la misma hora. El segundo encuentro que está titulado Justicia y Cuidado, Ética Reformada y Hermenéutica de la Ternura ante los desafíos de la tecnología. Entonces no nos lo vamos a perder. Nos vemos mañana a la misma hora para seguir con Dan. Muchas gracias, Dan. Y Gracias, muchas gracias. gracias. Nos Sí, vemos y mañana. Bye, bye. Gracias, Dan. Saludos. Salúdame a Loidita. Estaba esperando que llegara, pero no llegó. Espero que mañana La vi. esté para que te salude. La vi en una foto Gracias, por Dan, ahí. que Dios te bendiga. Gracias, gracias.